Capítulo 1, siéntate. La estridente orden irrumpió en la neblina pacífica de la tarde de verano. Desde una ladera a lo lejos, se podía ver la dispersión de pájaros que habían sido asustados de sus perchas que habían buscado para combatir el calor del mediodía. Siéntate. El sonido se escuchó de nuevo, más cerca ahora, el suelo se estremece con un fuerte impacto inmediatamente después de la iracunda orden de la voz aguda y resonante de la mujer. Siéntate. 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 En un claro que albergaba un montículo cubierto de hierba que dominaba el campo, interrumpido solo por un pequeño camino comercial, y un cráter con una forma de cuerpo sospechosa, una mujer con un extraño uniforme verde y blanco estaba echando humo sobre el cráter aún humeante, que, de nuevo, se veía muy en forma de cuerpo por alguna razón desconocida. La corbata roja en su cuello parecía similar a la del nudo de un marinero, pero el largo de su falda, o la falta de ella, decía claramente que esta mujer nunca había visto el océano, o más específicamente, los vientos que soplan en el océano. No quiere decir que no habría algunos marineros más que felices de dar la bienvenida a la jovencita a bordo de sus barcos, pero entonces, tendrían que llegar a entender por qué había un cráter humeante a sus pies que parecía sospechosamente cuerpo conformado. Sonó un gruñido bajo y retumbante, pero el ruido peligroso fue terriblemente amortiguado por la cercanía que amenazaba la presencia de su aura parcialmente demoníaca. ¿Cómo te atreves a gruñirme después de lo que dijiste? La mujer se enfureció, sus ojos azules destellando a cobalto oscuro en su ira mientras gritaba hacia el cráter a sus pies. Su cabello color medianoche se agitó a su alrededor en una danza salvaje mientras, en su ira, apenas lograba suprimir sus poderes de mico extremadamente poderosos y, sin embargo, dolorosamente inexpertos. Siéntate. Ella gritó hacia el cráter, que se estremeció con el impacto de algo que no era del todo visible desde cualquier posición normal en otro lugar del campo de hierba. Lady Kagome, una voz tranquila y sabia sonó detrás de la mujer. Kagome giró rápidamente sobre sus talones para encarar al hombre. Sus ojos se entrecerraron bruscamente en él, y Miroku agradeció a Buda que las pesadas capas de su túnica de monje pudieran ocultar el temblor de sus extremidades, lo que mostraba claramente que le tiene un miedo mortal a Kagome cuando está tan enojada. Pero Miroku, con mucho esfuerzo, se calmó y se puso a hacer entrar en razón a la joven. Aunque romper la espalda de Inuyasha usando el collar de subyugación puede ser terapéutico, puede que no nos sirva de mucho ya que sabemos que Naraku ha estado en esta área inmediata hace no más de una semana. Una semana, ¿verdad? La joven cuestionó sospechosamente mientras comenzaba a caminar con pasos medidos hacia el monje sentado. Cuando estaba de pie justo frente a él, Miroku reflexionó por un momento si lo dejaría vivir si usaba la maravillosa oportunidad de conocer de cerca qué había exactamente debajo de la falda de Kagome, hoy. Una mirada a su rostro, sin embargo, le dijo que él, sombría, no llegaría a verla mañana si intentara ese movimiento en particular en este preciso momento. Como no le gustaban mucho esas probabilidades, el monje agarró lo primero que pudo para bloquear el camino de la iracunda mujer. Esa cosa, como suele suceder, era Shippo. El pequeño demonio zorro se retorció en el agarre del monje, pero cuando se dio cuenta de que no iba a dejarlo ir, abrió la boca para revelar un peligroso indicio de colmillo brillante antes de que se hundiera profundamente en la carne de la mano del monje. Miroku aulló de dolor y su agarre en el zorro kid se aflojó lo suficiente como para que el kid se soltara y trepara sobre el hombro del monje. Shippo dejó de gatear una vez que se aferró a la parte posterior de la túnica del monje. Miró por encima del hombro de Miroku para ver a la mujer. Kagome da miedo cuando está enojada, le confió el pequeño zorro al oído del monje. Lo sé, Shippo, respondió Miroku sabiamente, lo sé. Pero ver a Shippo inmediatamente derritió la ira de Kagome. Sus ojos se aclararon de la neblina de rabia, y suspiró. ¿Sango?, preguntó Kagome en voz baja a la mujer que se había sentado junto al monje. No se necesitaba decir nada más, Sango sabía muy bien lo que necesitaba Kagome. Viajar juntas durante tanto tiempo había hecho que las dos mujeres fueran como hermanas, y las hermanas siempre lo saben. Está bien, Kagome, la tranquilizó. Sango levantó al pequeño gato que había estado descansando pacíficamente en el regazo de su ama mientras Sango la acariciaba perezosamente. Kirara maulló y luego asintió hacia Sango. A pesar de que ella era youkai, todavía era una mujer y entendía completamente lo idiota que podía ser ese perro. Kirara concentró su energía y produjo los fuegos cambiantes. Su pequeño cuerpo estalló en llamas calientes cuando su poder fue liberado desde donde lo había mantenido a raya.
Todo el poder de su espíritu demoníaco estalló a su alrededor por un momento antes de que su forma comenzara a estirarse y cambiar. Pronto tuvo más de 20 veces su tamaño original, elevándose hasta los hombros del amigo en toda su altura. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sango a Kagome en voz baja mientras su mano se estiraba para rozar la espesa melena del gato por costumbre. Kagome suspiró de nuevo mientras se subía a la espalda de Kirara. Parece que Naraku estará 2 semanas por delante de nosotros, Sango. Ella finalmente respondió. 2 semanas. La voz fuerte y enojada gritó desde el cráter detrás de las chicas. Esa voz fue inmediatamente silenciada por un ruido sordo, que fue extrañamente acompañado por el sonido de delgadas bandas de metal tocando juntas. Cuando las chicas se giraron en dirección a la misteriosa voz, vieron al monje caminando hacia ellas con una especie de bolso grande, amarillo, algo redondeado pero al mismo tiempo muy lleno de bultos. Levantó la bolsa hacia Kagome, lo que ella aceptó con una sonrisa amable y su habitual gruñido por tener que tirar la cosa por todas partes. Buen viaje, Lady Kagome. El monje sonrió a la joven de una manera suave, sosteniendo las profundidades azules de sus ojos en el violeta profundo de los suyos. Monje. Una advertencia en voz baja emitida por la mujer que estaba de pie justo al otro lado del gato de fuego inmediatamente hizo desaparecer la sonrisa del rostro del monje, así como la mano que había sido levantada desde su costado para avanzar centímetro a centímetro a lo largo de la espalda del gato de forma directa, aunque completamente involuntario, rumbo al trasero finamente curvado de la joven Miko. ¿Por qué? ¿Sí? El monje cuestionó inocentemente cuando se recuperó de haber sido atrapado en el acto de no hacer absolutamente nada, por supuesto. Mi querida, Sango, ¿qué servicio quieres que haga por ti? Sango entrecerró los ojos al monje mientras contemplaba el ángulo en el que tendría que liberar a Hirai Kotsu de su espalda para poder clavar al pervertido monje sin golpear a Kagome o Kirara. Pero antes de que la cazadora de demonios pudiera hacer algo para rectificar la situación, fue interrumpida por la voz cansada de Kagome. Nos vemos en una semana, ¿de acuerdo? Una semana está bien, Kagome. Sango volvió a calmar a la chica, aunque sabía que habría un Anjou increíblemente irritado que, sin duda, vendría a visitarla dentro de 3 días para traerla de vuelta, pataleando y gritando si era necesario. Kagome le asintió a su amiga, sabiendo lo mismo que ella, que Inuyasha nunca la dejaría en paz durante una semana. Ella suspiró de nuevo. Ella siempre se entregaba a él también. Ella siempre lo perdonó. Lo hizo porque lo amaba y quería lo mejor para él. Y ella sabía que lo que él más deseaba en el mundo era vengarse de la bestia que le había robado su amor, y su deseo de la misteriosa joya que finalmente le daría el poder de un demonio completo que había buscado todo. Su vida. Entonces, ella siempre volvía para arreglar un error que había cometido hace tanto tiempo, y para darle a su mejor amigo la felicidad que deseaba para él. Pero por ahora había ido demasiado lejos. Kagome sonrió con cansancio y luego cambió su peso sobre el gato gigante. Inmediatamente, Kirara se elevó a los cielos con su único pasajero. Sango suspiró mientras veía partir a Kagome. Miroku suspiró mientras veía desaparecer a sus amigos por detrás, ¿o estaba viendo a su amigo desaparecer por detrás? Mientras debatía la forma correcta de expresar sus acciones, su mano derecha se extendió para comprender el significado de la vida, simplemente un acto de búsqueda del alma mientras contemplaba los misterios del universo en su mente bien educada y filosófica. Qué extraño era. Cuando su mano entró en contacto con uno de los mayores misterios del mundo. Ah. Pensó en felicidad satisfecha durante el escaso momento en que se le permitió tocar un pedazo de cielo, el misterio que es una mujer. Desafortunadamente para el monje, la mujer cuya parte trasera había, completamente inocentemente, acariciado, resulta ser una maestra de armas. Dicha mujer no le ahorró gracia al monje mientras liberaba con fluidez su pesada arma de sus ataduras y golpeaba con gracia la dura cabeza del monje con ella. Siguiendo el ruido sordo del impacto, Miroku cayó al suelo en un montón enredado de túnicas y miembros inconscientes. Idiota, se quejó el pequeño zorro mientras ponía los ojos en blanco al monje y se giraba para encontrar la siguiente fuente de entretenimiento, que nunca escaseaba dado el grupo con el que viajaba. Dicho entretenimiento estaba, en este momento, saliendo del extraño cráter con forma de cuerpo que se había formado en el claro. El cachorro observó cómo una mano con garras se extendía por el borde del suelo devastado, seguida de una oreja blanca y puntiaguda, otra mano con garras, otra oreja blanca y puntiaguda.
Las orejas se movieron al unísono, cada una sacudiendo una capa restante de polvo mientras buscaban los sonidos cercanos. Cuando el sonido que estaban buscando, que probablemente era el sonido de un depredador cercano u otra amenaza similar, faltaba notablemente, las orejas puntiagudas se hundieron en decepción, por la pelea que no se produciría, por supuesto. Mierda. Parece que el dueño de esas orejas no estaba muy contento, por la falta de batalla. El dueño de dicha voz soltó otra serie de coloridas palabras, luego, en un movimiento rápido, salió del cráter, que tenía una forma de cuerpo extraña, y una forma extraña en la forma de su cuerpo. Sacudió la cabeza, haciendo que su largo cabello plateado se agitara a su alrededor y arrojara otra capa de polvo, luego se puso en cuclillas sobre sus nudillos, dobló las rodillas y continuó sacudiendo el resto de su cuerpo hasta que no quedó nada visible más que un rater gran nube de polvo. Cuando el polvo finalmente se asentó lo suficiente como para que Elan-Joe pudiera ver bien a los otros 3 miembros de su grupo de viaje, vio en sus expresiones miradas de ira, decepción y griega. ¿Retribución? Fe. Elan-Joe resopló mientras se alejaba de sus compañeros. Ella es solo un detector de fragmentos de todos modos. Un pequeño peso se posó sobre su cabeza, lo que hizo que Am-Joe lo mirara con los ojos bizcos, molesto. El cachorro de zorro miró hacia abajo a los deslumbrantes ojos dorados de Elan-Joe desde su posición elevada. Sus pequeños ojos verdes se iluminan con la diversión de tomarse su momento para eclipsar al perro idiota. No olvides la parte de que ella también es una detectora de ramen, idiota. El cachorro chilló cuando sintió que Elan-Joe se movía y salió disparado de su posición antes de que las manos de Elan-Joe pudieran caer sobre él. El zorro se rió cuando vio que las garras de Elan-Joe le habían golpeado la cabeza y otra serie de maldiciones fluían de su boca. Inuyasha, el monje aplacó a Elan-Joe mientras se acercaba a su lado. Cuando se trata de una mujer, uno debe ser más amable. No importa cuán fuerte sea una mujer, sus emociones son frágiles. Más bien volátil, escupió Inuyasha mientras continuaba frotando la parte maltratada de su cráneo que había sufrido uno de sus propios golpes. Ah, sí, asintió el monje mientras se frotaba la parte de la cabeza que aún le dolía donde había estado momentáneamente para fortalecer su técnica de meditación. También pueden ser eso. Kagome suspiró por lo que debe haber sido la 100ª vez desde que dejó a sus compañeros. Odiaba pelear y odiaba sentirse enojada con uno de sus amigos. Pero no había mucho que pudiera tomar de la continua degradación de Inuyasha hacia ella. Sabía que él no quería decir las cosas que había dicho. Sabía que él se sentía incómodo después de haberle dicho que ella no era simplemente una detectora de fragmentos, y esa era la razón por la que había ocultado su sentimiento inusual al proporcionarle el hecho de que ella también era su detectora de ramen. Pero aún así la cabreaba, muy mal. Así que ella lo había dejado para poder calmarse. Un par de días sin él fue definitivamente lo que recetó el médico, no es como si alguna vez hubiera visto a un médico de verdad, a pesar de lo que creían sus amigos en su tiempo. Pero ella era un amigo, y pensó que era un buen consejo para seguir. Kagome comenzó a tomar largas y lentas respiraciones para despejar el sentimiento residual de ira y dolor. La tarde, aunque calurosa, era hermosa, y las velocidades a las que volaba Kirara le proporcionaban una brisa maravillosa para mantener su piel fresca contra los brillantes rayos del sol de verano. Ella continuó su respiración. Largas y deliberadas respiraciones de limpieza. Desafortunadamente, cuando Kirara comenzó a acercarse al viejo pozo que era su portal a casa, su respiración se vio obstaculizada por un hedor terrible en el aire. El olor era fresco y fuerte. Colgaba en el aire como una espesa y dolorosa advertencia de peligro. Sus pulmones comenzaron a picar cuando su sangre de sacerdotisa comenzó a luchar contra el ardor del veneno que se había mezclado con el hedor fétido de la muerte y la descomposición que se encontraban en tal combinación exclusivamente de una fuente. El miasma de Naraku. Los sentidos místicos de Kagome se extendieron para determinar qué estaba haciendo el Elan-Joe oscuro, pero un tremendo estallido de poder devastador acompañado por otra ola de potente veneno llenó el aire y le dio a Kagome una pausa justificable. Solo conocía a un ser cuyo veneno podía llenar un área tan fácilmente que tocaba a todos los seres vivos, solo uno cuyo veneno no traía olor sino solo una sensación de electricidad y poder, solo uno cuyo veneno podía entrar en sus pulmones y arder contra su cuerpo de una manera que nunca le había hecho daño. Sesomaru. El señor de los demonios estaba enfrascado en una batalla con Naraku. Dos oponentes poderosos y peligrosos enzarzados en un combate a muerte.
Definitivamente fue una escena en la que cada uno de sus instintos de supervivencia, y cada onza de sus poderes de Miko, y prácticamente cada parte de su ser, le dijeron que debía evitar a toda costa. Desafortunadamente, la lógica y la razón tuvieron que asomar sus feas cabezas y decirle que donde se estaba librando la batalla, inofensivamente en el camino de las dos superpotencias, había un pozo indefenso que también resultó ser su único camino a casa. Kagome estuvo muy tentada de soltar una palabra que habría sido cortesía de pasar demasiado tiempo con un Anjou mal hablado, pero controló el impulso y se concentró en llevar a Kirara al pozo de la manera más discreta posible. La pareja voló bajo por encima de los árboles mientras se acercaban al claro junto al pozo, aún fuera de la vista de la batalla, pero lo suficientemente cerca como para escuchar las voces más allá. ¿Qué tiene ese pozo que estás protegiendo, Lord Sesomaru? El Anjou oscuro se burló burlonamente. ¿Podría ser que te hayas encariñado con la pequeña Miko, HM? Naraku, la voz fría y mesurada de Sesomaru todavía goteaba venenosa aversión por la criatura a la que se enfrentaba. Simplemente no deseo que tu estúpido intento de reformar el Shikon sea más fácil para ti. Ahora muere. Kagome colocó a Kirara en el suelo cerca del borde del claro justo a tiempo para ver a Sesomaru lanzar otro ataque a Naraku. El Anjou oscuro se burló del señor de los demonios y se movió para confrontar el ataque de la hoja del otro con 4 tentáculos con puntas de espinas que salieron disparados de la masa deslizante de la parte inferior de su cuerpo. Sesomaru evadió el primero de los tentáculos en un destello de velocidad demoníaca. Giró en el aire para atravesar al segundo que no lo había alcanzado por unos centímetros en su lado opuesto antes de que su espada, Tokijin, fuera levantada de su nueva posición con una gracia altamente entrenada para formar otro ataque en un movimiento fluido desde el primero. Los 2 tentáculos restantes fueron destruidos de inmediato, dejando solo el primero que se había curvado alrededor de la espalda del señor de los demonios. Sesomaru giró de nuevo, y de nuevo cortó la repulsiva extremidad. Naraku siseó mientras retiraba los restos cortados de sus tentáculos, pero aún así, el miasma que se escapaba de las partes dispersas de su cuerpo estaba cumpliendo su propósito previsto. Sesomaru ignoró el miasma, sabiendo que no tenía ningún efecto en su cuerpo de Youkai, y se lanzó hacia el Anjou oscuro en un destello borroso de seda blanca y metal reluciente. Desafortunadamente, su espada chocó con la barrera de Naraku en lugar de hundirse profundamente en su masa de putrefacción que se retorcía y que le gustaba llamar cuerpo. Sesomaru gruñó exasperado mientras golpeaba la barrera con un golpe tras otro del poder atronador liberado por su brazo a través de la espada demoníaca que tenía en sus manos, pero Naraku simplemente se rió de él a su manera malvada y malvada mientras se escondía como el verdadero cobarde que es. Detrás de su barrera formada por el poder robado de la joya Shikon. Sin embargo, mientras los dos luchaban, Kagome comenzó a darse cuenta de que era lo que el Anjou oscuro encontraba tan divertido. Desde su lugar al otro lado del claro desde donde se estaba librando la batalla, Kagome podía ver el miasma que todavía se escapaba de las extremidades cortadas de Naraku. La niebla oscura y pútrida estaba llenando el claro, robando la vida de todo lo que tocaba. Desde briznas de hierba verde que se vuelven marrones por la enfermedad y la muerte, hasta pequeñas flores que se marchitan y dejan caer sus delicados pétalos, hasta la madera envejecida del pozo mágico que se oscurece por la caricia de manos malvadas. Oh, no, no lo harás. Kagome gritó en su mente mientras balanceaba su arco de su hombro y apuntaba una flecha. Dirigió el camino de su flecha mística hacia el medio del miasma oscuro y lo lanzó en un destello casi cegador de pureza y luz. La flecha fluyó a través de la niebla oscurecida, limpiando el aire circundante a su paso para dejar solo cenizas brillantes que caían desde donde una vez había estado el miasma, y dio en el blanco, incrustándose firmemente en el antiguo pozo y erigiendo una fuerte barrera de protección. Kagome usó la distracción de su flecha para moverse desde su posición en las afueras del claro y colocarse entre Naraku y el pozo. Ese malvado bastardo tomaría su camino a casa sobre su cadáver. Anotó otra flecha y la apuntó directamente al pecho de Naraku, pero antes de que pudiera hacer algo, escuchó la voz de Sesomaru. Miko, deja este lugar. De ninguna manera. Ella le espetó acaloradamente. Todavía no se había recuperado por completo de su ira anterior, y no estaba dispuesta a que otro perro se lo dijera. Además de eso, estaba protegiendo su único camino a casa, y esa era una causa que justificaba responderle a Sesomaru, aunque a menudo encontraba una razón para responderle al pomposo, arrogante, alto y poderoso señor Inu. Esta fue una razón especialmente buena.
Ella soltó su flecha contra su enemigo, a lo que jurará que no tuvo absolutamente nada que ver con el despecho de que Sesomaru le diera órdenes, por supuesto que también juraría que ese tremendo estallido de poder que sintió como resultado de ella, no, intentarlo. Cabrear a Sesomaru, tampoco tenía nada que ver con el despecho. Entonces, cuando su flecha chocó con la barrera de Naraku y destrozó la cosa como si fuera de vidrio, definitivamente juraría que no estaba sorprendida de que sus poderes de Miko sin entrenar fueran capaces de tal cosa, y que Sesomaru estaba allí no tenía nada que ver. Con eso, en absoluto. Naraku siseó su furia por el cambio en el curso de la batalla, y fijó su diabólica mira roja en la joven Miko. En una oleada de movimiento abultado, el Anjou oscuro produjo más espinas mortales y las envió contra el que había roto su barrera. Kagome inmediatamente alcanzó otra flecha, pero las afiladas espinas venían hacia ella con tal velocidad que sabía que nunca sería capaz de colocarla y soltarla a tiempo. Luego, para su extrema sorpresa y molestia improbable, descubrió que el camino de los picos mortales había sido bloqueado por Sesomaru. Se movió con tal velocidad que no era mucho más que un borrón para sus ojos humanos, pero con sus sentidos de Miko, Kagome podía detectar sus movimientos con bastante facilidad mientras aceleraba con gracia de una columna a la siguiente, eliminando cada una de ellas con fluido. Barridos de su brazo. Cuando la última de las espinas de esta ola del ataque de Naraku fue cortada, Sesomaru se giró ligeramente para mirar a Kagome. Miko, ordenó de nuevo. Ve ahora. Hizo un gesto deliberadamente en dirección al pozo con un movimiento rápido de sus feroces ojos dorados. Kagome vaciló momentáneamente al darse cuenta de que Sesomaru conocía el secreto del pozo y que, por alguna razón que estaba completamente más allá de ella, lo estaba protegiendo. Pero la claridad de su mensaje, y la fuerza de las palabras que usó para transmitirlo, hicieron que la joven Miko retrocediera vacilante hacia el viejo pozo como él había ordenado. Acababa de llegar al borde del pozo cuando Naraku envió otra ola de su ataque. Sesomaru se giró de inmediato para enfrentar el asalto, su espada arremetió para confrontar los patéticos intentos del Villain Joe contra él. Pero mientras luchaba a través de las espinas resbaladizas, Sesomaru se dio cuenta de que la dirección en la que Naraku lo había puesto en combate era de importancia estratégica. Con cada barrido de su espada, Sesomaru estaba siendo constantemente alejado del pozo y la Miko que había ordenado atravesarlo. Sesomaru volvió a gruñir molesto por el uso de engaños y manipulación del desdichado Anjou, cortó un apéndice resbaladizo con renovado desdén y echó un vistazo en dirección a la joven Miko. Demasiado, se dio cuenta cuando vio otra ola de tentáculos que se enviaba a la chica humana que se había detenido estúpidamente en el borde del pozo. No llegaría a tiempo para detenerlos. Sesomaru levantó la hoja de Tokijin contra Naraku para un último ataque, liberando la hoja de su agarre para que volara directamente al corazón del Anjou oscuro como una distracción. Luego se agachó hasta el cinturón para desenvainar su segunda espada. Tenseiga pulsó en su mano en una oleada de calor mientras levantaba el colmillo, haciendo que Sesomaru entrecerrara los ojos con desaprobación ante la hoja problemática. Entonces, sin más contemplación, Tenseiga también fue balanceado y liberado de su mano, siguiendo un curso de colisión con la Miko asustada. La hoja de la espada demoníaca ronroneó extrañamente, llenando el aire tras su paso con un zumbido resonante de comprensión y aceptación. Se fijó su curso, se eligió su camino, y cuando se acercó a la joven Miko y ella se volvió con los ojos muy abiertos para encontrarse con ella, Tenseiga supo que ese era el camino al que había sido destinado. Aunque, por supuesto, ni la Miko ni su maestro sabrían de ese destino por bastante tiempo. El milagroso colmillo del cielo, impulsado por la velocidad y la habilidad de su amo, cortó el aire con una velocidad con la que Naraku solo podía soñar. Alcanzó su objetivo antes de que el Anjou oscuro pudiera completar su golpe, y se implantó profundamente en el pecho de la joven Miko. La fuerza del golpe envió a Kagome a toda velocidad hacia las oscuras profundidades del pozo místico. Pero mientras caía, aunque sus pensamientos deberían haberse centrado en la sorpresa y el horror de que una espada le perforara el pecho, su mente estaba ocupada con otros pensamientos. Preocupación, miedo y aprensión por un solo ser. Sesomaru. Lágrimas brillantes comenzaron a rodar por las comisuras de sus ojos cuando sintió que la magia del pozo la consumía. Lágrimas de los caídos.